¿Cómo vencer la tentación? ¿Existe algún método? ¿Existe algún manual? ¿Existe algún libro? ¿Existen algunos pasos recomendados para cómo vencer la tentación? Bueno, no se pierda todo este programa porque aquí le ofreceremos la solución a la pregunta más grande que tienen los seres humanos. ¿Cómo vencer la tentación? Hola, el Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de vida. Que el Señor te bendiga, un gran abrazo y un saludo donde quiera que se encuentre. Mi nombre es el pastor Brian Vindas. Estoy muy contento de poder estar aquí con todos ustedes una vez más, compartiendo la palabra de Dios en un día muy especial porque los creyentes cristianos en todo el mundo celebramos las Pascuas de Resurrección, arrancando el día de hoy con el domingo. El primer día de la semana, la fiesta de la semana de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sé que este es un tema lindo y maravilloso que vamos a poder compartir y del cual vamos a aprender muchísimo. Como el tema es venciendo la tentación, he querido hacerlo de esta manera, así más íntimo, poder compartir con todos ustedes, ya sea que nos vean a través de la televisión o que nos vean en los diferentes canales de televisión, a través del canal Telered, en Colby, en Liberty, en Telecable, en Super 5 o en canal en Supercable, aquí en Grecia y en toda la región occidental. De verdad que me place muchísimo porque las repercusiones que tenemos con los programas, quienes lo ven en directo el día domingo o quienes lo ven en diferido a través de nuestras redes sociales, recibo mucha retroalimentación. A mí me encanta que usted pueda escribirnos, por eso le pongo el número de teléfono. Vía WhatsApp puede comunicarse con nosotros al 88 75 59 61. De verdad, hágalo. Y si puede, comparta esta transmisión para que más personas puedan ser edificados con la palabra de Dios. Arrancamos. Bueno, tentación es una palabra muy poderosa en la Biblia, muy poderosa en la Biblia. Pero hay que notar que aparece en tres contextos diferentes. Por ejemplo, en el contexto neotestamentario, la palabra en griego, koiné, con el que se escribe el Nuevo Testamento o en el que se escribe el Nuevo Testamento, es peirasmos, que puede perfectamente ser cambiada por prueba. Por ejemplo, nosotros en español tenemos palabras que se escriben diferente y significan lo mismo. Podemos decir carretera, podemos decir camino, podemos decir calle. Son palabras completamente diferentes pero que tienen un mismo significado. Bueno, la palabra tentación en el griego, peirasmos, es una palabra que tiene significados similares. Puede ser tentación y puede ser prueba. Pero aquí nos vamos a enfocar a el tema que tiene que ver con tentación. Mire, quiero ponerle 1 Corintios 10:13. La primera parte de este versículo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos recibir. Ojo, entonces aquí esta palabra tentación, peirasmos, en el original, puede ser cambiada por prueba, puede ser cambiada por tentación. Pero a nosotros lo que nos ocupa en el programa del día de hoy es la tentación. Tentación. Y ojo que aparece en tres contextos diferentes en la Escritura. Por ejemplo, cuando Dios tienta a alguien, ese es el primer contexto. Cuando los seres humanos tentamos a Dios o cuando somos tentados a hacer lo malo. Le pongo ejemplos. Génesis 22, versículos de el 1 al 2. Estoy seguro que ustedes recuerdan este pasaje. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y respondió: heme aquí, y le dijo: toma ahora a tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí es Dios probando a Abraham.
Nótese lo importante, primer contexto en el que aparece tentación, es Dios cuando nos somete a prueba, es Dios cuando nos tienta, es Dios cuando quiere ver qué tan real, profunda es nuestra fe. El segundo contexto es cuando los seres humanos tentamos a Dios, probamos a Dios. Dios había sacado al pueblo de Israel, le había dado absolutamente todo para comer, había hecho extraordinarios milagros, abre el mar rojo, vienen las plagas. Sin embargo, el pueblo parece que no estaba todavía convencido, o algunos no estaban todavía convencidos. Recuerde que no solo el pueblo de Israel marchó en el éxodo, sino que también algunos egipcios lograron meterse. Y según algunos sabios judíos, en algunas de sus escrituras dicen que quienes dudaron fueron los egipcios que se metieron, que se lograron colar en el grupo del Éxodo. Salmo 78, versículos del 18 al 20. Pues tentaron a Dios en su oración, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Pero ¿podrá también poner pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Ojo, este es el segundo contexto en el que vemos que aparece la palabra tentación o la palabra prueba. Es el pueblo el que pone a prueba a Dios. Y la tercera forma en la que aparece la tentación y en la que nos va a ocupar la mayor parte de este mensaje es cuando somos tentados a hacer lo malo. Cuando somos tentados a hacer lo malo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 escribió el apóstol Pablo: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultare en vano. Así que nosotros tenemos en la Escritura tres contextos en los que aparece la palabra tentación. Esto es muy importante entenderlo para poder comprender todo el mensaje. Venciendo la tentación. Ahora, ¿qué tipo de tentación? Bueno, es la tentación en la que somos empujados a hacer lo malo. Note lo siguiente, que Satanás es el tentador y Satanás se atrevió incluso a tentar a Jesús. A ver, y vino a él, es decir, a Jesús, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No tenía absolutamente ningún reparo Satanás de tentar a Jesús, y por tanto no va a tener tampoco ningún reparo en tentarnos a nosotros a hacer lo malo. Ahora, quiero decirte lo siguiente: sí hay posibilidades de vencer la tentación. Nosotros no somos vencidos por la tentación. Esto es una mentira que el mundo ha creado en torno a darle un poder a Satanás y darle un poder a la tentación que realmente no tiene. Nosotros podemos vencer la tentación. Ojo lo que escribe Santiago. Santiago 1, versículos del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, cuando de su propia voluntad es atraído y seducido. Entonces nuestra voluntad, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Nosotros podemos vencer la tentación, pero también nosotros somos fuente de tentación para otras personas. Cuando nosotros somos tentados por Satanás,
nosotros podemos vencer esa tentación. Y aun y cuando nosotros permitimos que la tentación a nosotros nos entre y que nosotros seamos fuente de tentación, también esto se puede vencer. Quiero poner otra vez el texto de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, perdón, porque aquí está la solución a cómo vencer la tentación. Lo voy a poner otra vez. Dice 1 Corintios 10, 13. Tiene varias partes que es necesario que nosotros analicemos. El texto nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ojo, primera parte. De las tres formas de tentación, ya sea que nos pruebe Dios, ya sea que nosotros probemos a Dios, o sea que nosotros mismos seamos fuente de tentación o que Satanás nos tiente, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo podemos soportar, que no es más allá de nuestras fuerzas humanas. La tentación, tenga el origen que tenga, venga de donde venga, sea lo grande que sea, nosotros la podemos soportar. Pero fiel es Dios, sigue diciendo el texto, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. ¿Veo qué lindo? Él no va a permitir, Dios no va a permitir que ni la tentación humana, ni la tentación que venga de Satanás sea más grande, tenga elementos que usted no pueda resistir. Siempre usted va a poder resistir a la tentación. Si no, dice el texto, que el Señor también juntamente con la tentación a nosotros nos da la salida para que nosotros lo podamos soportar. Entonces lo leemos todo, mire qué bonito. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir, sino que juntamente con la tentación Él a nosotros nos da la salida para que nosotros podamos soportar. Entonces esta es la clave, mi hermano, mi hermana, respecto a la tentación. ¿Te enfocas en la tentación o te enfocas en la salida? ¿Te enfocas en el problema o te enfocas en la solución? ¿Te enfocas en la situación difícil o en cómo resolverla? Porque creo que allí muchas personas fallan cuando normalmente se enfocan en estar discutiendo el problema, en estar reavivando lo que originó el problema, incluso hasta sentirse libres, haciendo sentir a la otra persona culpable. Esto, ¿qué resuelve? Siempre le digo a las parejas, ¿qué resuelve quien gana en una discusión? ¿Qué resuelve? No resuelve absolutamente nada, por el contrario va a hacer que la otra persona se sienta mal. Nosotros tenemos que enfocarnos en la solución y no en el problema. Tenemos que enfocarnos en cómo salir adelante, en cómo resolver los problemas. Ahora, aquí la gran pregunta es, ¿cómo resolvemos la tentación? ¿Hay alguna forma de resolver los problemas? ¿Existe alguna forma de resolver la tentación? Claro que sí. Nosotros encontramos esta base en el capítulo 36, específicamente, en el capítulo 26, específicamente, versículo 41 del libro de Mateo. Versículo 41 dice: aconteció que comenzaron a descender Jesús y los discípulos luego de haber tomado la Pascua y llegaron a un lugar conocido como el Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní. En el contexto bíblico, en el tiempo de Jesús, posiblemente, dicen los historiadores, que en Jerusalén vivían alrededor de 40,000 personas. Pero en la Pascua llegaban cerca de 2 millones de personas. Y entonces los judíos cumplían su ritual en el templo y
bajaban a descansar en el huerto de el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Y Jesús le dice a 3 de sus apóstoles: velad y orad, dice el versículo 41, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Entendió lo que dice el texto? Velen y oren para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que encontramos las 2 recomendaciones, no solo que dice la Biblia, que es palabra de Dios. Aquí es la fuente primaria del Evangelio, que es Jesús. Nos está diciendo la fórmula, las 2 acciones que tenemos que hacer para vencer la tentación. Número 1, hay que velar. Número 2, hay que orar. Repito, número 1, hay que velar. Número 2, hay que orar para no entrar en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a venir a desarrollar y a desmenuzar este versículo porque vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Ya usted escuchó y vio cuáles son las 2 recomendaciones o las 2 acciones que de la misma boca de Jesús sale para vencer la tentación: velar y orar. ¿Qué detrás o qué hay detrás de estas palabras? Al regreso de esta linda información aquí en Palabras de Vida. Yes, I'll come back to you, and I'll ask, what have we done under the sun? To be free, be away, big breath that you can't fake. Quiero invitarle a que se conecte todos los días, las 24 horas si quiere, a nuestro canal de televisión Vida TV. Usted ingresa en línea a www.canalvidatv y va a observar contenido noticioso, va a encontrar documentales, va a encontrar devocionales, va a encontrar enseñanzas, predicaciones, testimonios, en fin, toda una gama de contenido que edifica su vida, además de música de adoración. Es muy bonito para que usted ingrese, lo grabe ahí en su celular y lo grabe en su computadora, www.canalvidatv.com. Ya lo sabe, puede conectarse los martes a las 7 de la noche en mi perfil de Facebook, en el canal de YouTube también, y observar nuestro estudio bíblico.
Y como lo vimos, si no tiene donde congregarse o quiere venirnos a visitar a nuestra iglesia Palabras de Vida, le esperamos con los brazos abiertos. Tenemos reunión los domingos a las 10 de la mañana en nuestro culto general, domingos a las 10 de la mañana. Y le pongo el número de teléfono para que usted pueda consultar y unirse a nuestros grupos de oración y de estudio bíblico, y las reuniones específicas de varones, de mujeres, de adultos mayores, de niños y de jóvenes. 88 75 59 61. Estamos aprendiendo cómo vencer la tentación. Según la palabra de Dios, ¿cómo se vence la tentación? Tomamos como texto base el versículo 41 del Evangelio de Mateo, capítulo 36, en el que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero leer desde el versículo 36 para tener una idea y un contexto en el cual está enmarcada las palabras de Jesús. Dice el texto: entonces llegó Jesús con ellos, es decir, con los discípulos, eran los 11, ya Judas no estaba, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Santiago, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quedémonos con este versículo aquí porque es importante desmenuzarlo. Yo siempre le digo a la gente de la iglesia: es necesario leer despacio. Esta recomendación se las doy a ustedes también. Cuando ustedes lean la palabra de Dios, cuando ustedes lean la escritura, tienen que ir despacio, no corran leyendo, despacio. Analicen cuáles son los verbos, cuál es el sujeto, analice si es una instrucción, si es una advertencia, si es una promesa, o si es una exhortación, hacia quién va dirigido, cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Eso es hacer exégesis del texto. Entonces, nosotros de este versículo 41 entendemos que hay tres partes. Número 1, el llamado a la acción, con dos verbos. ¿Cuáles son? Velad y orad. Ese es el llamado a la acción. Velen y oren. Ahora, hay una justificación. ¿El por qué? ¿El por qué? Para que no entréis en tentación. La explicación es la tercera parte. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Me entiende? Este versículo tiene tres partes. Llamado a la acción, tiene la justificación y tiene la explicación. El llamado a la acción es velen y oren. La justificación, el para qué vamos a velar y orar. Bueno, para que no entremos en tentación. Y la explicación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es necesario que nosotros entendamos bien estos conceptos para poder vencer la tentación. Y permítanme, por favor, empezar de atrás para adelante con este versículo. Quiero empezar con la explicación, luego ir a la justificación y luego desmenuzar un poquitito la acción. Bueno, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, en esto tenemos que ser tremendamente claros. Yo sé que usted y yo tenemos la disposición de cambiar, tenemos la disposición de dejar de hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros recibimos a Cristo,
recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo a nosotros no nos deja quietos, por el contrario, nos inquieta a hacer siempre lo bueno. Pero cuando hacemos lo malo, cuando usted hace lo malo, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo te llama, el Espíritu Santo reclama. Y su Espíritu dice, ok, yo voy a hacer lo bueno, yo voy a cambiar. Pero carnalmente no lo va a poder hacer. ¿Cuántas personas han intentado por su propia fuerza dejar de fumar? ¿Cuántas personas por sus propias fuerzas han dejado o han intentado dejar el licor, dejar los vicios, dejar drogas, dejar, qué sé yo, diferentes circunstancias, relaciones pecaminosas? ¿Cuánto lo han intentado pero no han podido? Y si usted me pregunta a mí, yo creo cuando vienen y dicen, tengo las ganas de, pongo todo mi esfuerzo, pero no puedo. Entonces comienzan a decir y caen en la trampa del enemigo que la tentación es más fuerte, que no pueden romper con ese círculo de vicio y de pecado y de tentación. No es que el vicio es más fuerte, es que usted lo está intentando con sus propias fuerzas. Y eso es un error, no se puede de esa manera. El mundo ofrece un paquete de soluciones enfocadas en el autocontrol, en el yo puedo y tengo como ser humano la capacidad de cambiar. Y esto es muy difícil porque el pecado se vuelve un hábito y los hábitos ya se forman o forman parte de nuestra vida. Por ejemplo, una persona que ingiere licor. El licor está hecho de azúcar, de caña de azúcar. Y cuando usted ingiere licor, no solo está tomando el líquido, sino que está tomando la sustancia de ese líquido que es azúcar, que viene a su cuerpo. Y entonces el páncreas y el hígado, generadores del azúcar natural, se vuelven vagos porque ya no necesitan generar azúcar, sino que hay un azúcar artificial que se les da y por tanto dejan de producir el azúcar. Entonces, ¿qué pasa cuando se les quita de repente la ingesta de licor, la ingesta de azúcar? El hígado comienza a reclamar. Necesito azúcar de ese artificial porque se me olvidó cómo producir azúcar. Por eso es que las personas generan una dependencia biológica y química al licor. Y cuando la gente viene y dice, es que pastor, yo siento en mi cuerpo que necesito el licor. Yo sé que usted necesita licor. Químicamente usted necesita el licor porque ya se volvió un hábito, ya lo hizo habitual, ya lo hizo parte de su vida. Con el cigarro y con otras sustancias pasa exactamente lo mismo. Generan efectos que son placebos, falsos, vamos a ver cómo le digo, falsos estados de felicidad y de placer en diferentes momentos. Entonces la gente cuando fuma y se acostumbró a que puede tomar café y después de un café se fuma un cigarro, y encuentra en ello placentero, entonces cada vez que va a tomar café le va a hacer falta el cigarro, porque químicamente le metió a su cuerpo el alquitrán que es necesario para producir ese efecto placebo. Créame, mi hermano y mi hermana, que los industriales de los productos que son drogas lo hacen de manera consciente, lo hacen para generar vicios. Igual con algunas bebidas de algunas marcas, igual con la pornografía. Se ha comprobado desde la ciencia que las imágenes son retenidas en nuestro cerebro durante muchísimo tiempo y generan este efecto placentero momentáneo a través de prácticas que tiene el ser humano. Pero
Cuando la gente llega y dice, pastor, yo quiero dejar mi vida de pecado, pero lo he intentado y no puedo, yo les creo. Yo entiendo, porque sé que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, no lo van a poder hacer. Miren, y yo siempre le digo a las personas, no se sienta mal por ello. Los grandes hombres y las grandes mujeres de la Biblia sufrieron lo mismo que usted sufre. Pasaron por lo mismo. Fueron tentados, cayeron en tentación, pecaron. La gran diferencia es que se arrepintieron y cambiaron su vida y aprendieron a no sucumbir o no sucumbir ante la tentación. ¿Qué me dice el rey David? La historia la conocemos casi todos. Un hombre poderoso, un hombre rey, pone los ojos donde no tenía que ponerlos, se aprovecha de su poder para estar con una mujer fuera de su matrimonio. Al esposo de la mujer que hizo suya, lo pone en el frente de batalla para que muriera y tener un descargo de conciencia. Y ustedes conocen la historia. Tiene tremendos problemas familiares hasta que prácticamente su familia se destruye. Pero uno lee el Salmo 51 y se da cuenta del arrepentimiento real y genuino de David. Por eso cambia su vida. Las personas de la Biblia pasaron muchas dificultades. Usted y yo también pasamos dificultades. Vea lo que dice o lo que escribió Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 19 al 20. Pablo, ojo, el gran evangelista del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estas luchas por hacer lo malo las tenemos todos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Escribió también Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Siempre le digo a las personas, usted es lo que usted alimente más. Si usted alimenta el ser humano exterior, carnal, usted va a ser carnal. Pero si usted alimenta más el ser humano espiritual, usted va a ser espiritual. Entre tanto el hombre interior, el ser humano interior va creciendo, el exterior se va desgastando. Yo sé, mi querido hermano y mi querida hermana, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No lo vas a lograr si sigues intentándolo únicamente con tus fuerzas carnales. Segunda parte del versículo, la mitad del versículo, es el propósito, es el para qué. ¿Para qué la acción? Para no entrar en tentación. Y a mí me gusta mucho poder analizarlo de esta manera, porque el para lo cambia todo. En la escritura y en la vida. Se nos da una indicación. Velemos y oremos para no entrar en tentación. Ojo, que esto es muy importante. Porque la recomendación de Jesús corresponde a una cultura preventiva. Alguna gente se salta la palabra entrar y no podemos saltárnosla, hay que analizarla. Es preventivamente que nosotros combatimos la tentación, porque una vez que nosotros ya caemos en tentación es muy difícil, es muy complicado. Cuando ya nosotros caímos en tentación, ya nuestra concupiscencia, recuerde como dijo Santiago, es decir, nuestra voluntad lo acepta, nuestra voluntad lo quiere, y entonces el pecado entra
a nuestra vida y el pecado da luz a la muerte. Y se nos mueren las relaciones, se muere la confianza, se muere las promesas que Dios tenía para nosotros, se mueren los buenos momentos, etcétera, etcétera. Una vez que ya nosotros sucumbimos ante la tentación, ¿se puede salir? Claro que se puede salir, con un real arrepentimiento, con un arrepentimiento genuino, pero quedas muy lastimado, con las rodillas rotas, con los brazos caídos, ya quizás no habiendo oportunidad para recuperar aquello que antes tenías, porque puedes arrepentirte, Dios te perdona, pero no necesariamente tu esposo te va a perdonar o tu esposa te va a perdonar. Entonces, es mejor trabajar con la tentación desde una cultura preventiva. Es para no entrar en tentación. Esta justificación a nosotros nos ayuda a entender que la acción, el velar y orar, es para que nosotros no caigamos. La forma de vencer la tentación es no cayendo en ella. Y creo yo, sin lugar a dudas, que la forma para no entrar en tentación es descartando el paquete de soluciones que ofrece el mundo y creyendo en el paquete de soluciones que ofrece la Escritura, que ofrece la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16-17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Versículo 7, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura a nosotros nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye para que todo hombre de Dios, para que toda mujer de Dios sea perfecto, sea perfeccionado y preparado para toda buena obra. Así que nosotros debemos de trabajar con la tentación en una cultura preventiva, no caer en tentación. No entrar a la tentación. Y la recomendación es velar y orar. La primera acción es velar. ¿Qué es velar? Velar no es otra cosa que vigilar. Velar no es otra cosa que estar atentos. Recuerden el pasaje completo, por eso quise arrancar en este bloque leyendo desde el 36 hasta el 41. Jesús venía con sus discípulos de la cena de Pascua, de la última cena en el monte Sión, en Jerusalén, y desciende a el monte de Getsemaní. Y habían allí más o menos 2 millones de personas durante los días de la Pascua. Jesús le dice a los discípulos, yo voy a ir a orar, pero ustedes quédense y vigilen, velen conmigo. Es decir, pongan atención porque no toda la gente que iba a las grandes fiestas iba con buenas intenciones. Jesús lo que quería era que lo protegieran de los posibles enemigos. Justo después se da su captura. Pero Jesús no quería que su captura se diera antes de que él pudiera orar. Por eso le dice a los discípulos, velen. Y por eso, aplicando ese texto para nosotros, tenemos que vigilar, tenemos que estar atentos por dónde vienen los ataques del enemigo. En las ciudades antiguas se edificaban murallas y en las murallas torres de vigilancia donde ponían atalayas, donde ponían vigilantes. Eso es lo que quiere decir atalayas, vigilantes. Y entonces los vigilantes
podían anunciar por dónde venía el ataque del enemigo para que el ejército se preparara para la batalla. ¿Qué pasa si un vigilante está dormido? Por allí entra el enemigo. Igual pasa con nuestra vida. A veces estamos dormidos, a veces estamos distraídos y dejamos de vigilar por dónde vienen los ataques del enemigo. Es necesario que nosotros hagamos una radiografía de nuestro cuerpo, hagamos una radiografía de nuestra vida y saber cuáles son nuestras áreas débiles, porque el enemigo siempre nos va a atacar por nuestras áreas débiles. Él no va a perder el tiempo atacándonos por las áreas fuertes, por las áreas débiles. Allí nos va a atacar el enemigo. Y para algunos quizás el área débil sea las finanzas, para otros sea la salud, para otros sea las relaciones interpersonales, esposo, esposa, hijos, suegra, familia. Para otros sea la fe, para otros sea la relación con el mismo Dios. El enemigo va a aprovechar y va a enviar sus dardos de fuego para intentar hacerte caer, derrotando tu área más débil. Para vencer la tentación es necesario que usted esté atento. Es necesario que usted sea vigilante. Y pongo este ejemplo. Hoy estamos viviendo un momento complicado, un momento difícil, porque las circunstancias económicas hacen que tanto varón y mujer tengan que trabajar. Pero esto está provocando que los padres de familia dejen de vigilar a sus hijos y encomiendan la vigilancia a la abuela, al abuelo, a la escuela, al kinder, a los centros de estudio, porque papá y mamá están ocupados en otra cosa y no en vigilar, en estar atento en el cuidado de sus hijos. Y podrán estar en la mejor guardería con oficiales de seguridad. Pero yo no estoy hablando de ese cuido. Estoy hablando del cuido espiritual. Del cuido que vale la pena. Del cuido verdadero. El cuido de poder cerrar sus oídos a ideologías modernas. ¿Quién está haciendo eso? ¿Mamá? No, está trabajando. ¿Papá? No, está trabajando. ¿Mis hermanos mayores? No, están ocupados. Dejamos de vigilar. Por eso tenemos el mundo que tenemos. Dese cuenta cómo las noticias nos han llevado a anunciarnos balaceras entre prácticamente niños con armas de grueso calibre haciendo cosas que no tienen que hacer. 13, 14, 15, 16 años, en lugar de estar estudiando, están intentando ganar fácil porque alguien les habló a sus oídos y sus oídos espirituales creyeron la mentira del dinero fácil. Cayeron en la tentación. Porque el hogar, o en el hogar, no había un vigilante, no había un atalaya. Y yo sé que la responsabilidad es compartida, pero llamo la atención a los hombres, a los varones. Porque nuestro deber no es solo mantener la familia estable económicamente. Nuestro deber como sacerdotes es estar vigilantes y alejar la posibilidad de peligro que caiga sobre nuestra vida, que caiga sobre la vida de nuestra esposa y la vida de nuestros hijos. Dios te dio el tamaño que tienes, la fuerza que tienes, la inteligencia que tienes para ser vigilante, para no permitir que los ataques del enemigo vengan a destruir tu familia. Pero si estás dormido, si estás distraído, por ahí va a entrar el enemigo. Si estás preocupado en amasar fama, en amasar fortuna, en querer ser alguien en la sociedad y tener un nombre carnal, estás distraído. Después no te quejes,
porque tus hijos entran en tentación, porque tu esposa entra en tentación. Si usted no atiende a su esposa, créame que el mundo la va a atender. Si usted no le da a su esposa el tiempo, el cariño, la comprensión que ella necesita, en el mundo va a encontrar quien lo haga. Estoy hablándole a los hombres, a los varones, pero hoy también pasa con las mujeres. Por estar distraídos, por estar distraídas, tu esposo encontró refugio en otra persona. Sus hijos encontraron refugio en otra persona. Para no entrar en tentación es necesario velar, es necesario estar atentos. Esto le pasó al pueblo de Israel, y Dios a través del profeta Isaías reprende a los sacerdotes y les dice, sus atalayas son ciegos, del pueblo de Israel en aquella época. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Por eso el pueblo fue cautivo, fue llevado en cautiverio, fue llevado a Babilonia, porque sus atalayas, sus sacerdotes, sus pastores estaban dormidos, no estaban vigilando, no estaban atentos. Por eso Jesús le dice a Pedro, velen, atentos a por dónde vienen los ataques del enemigo. Y la segunda recomendación fue orar. O la segunda acción que se nos pide es orar. Orar. Mire, orar es un privilegio que tenemos los hijos de Dios y no todos los seres humanos. El canal de comunicación que abrió Dios es maravilloso. Este canal, este vínculo de poder nosotros hoy orar y saber que el Señor a nosotros nos escucha es maravilloso. Es importante entender que Dios escucha a los justos. Los ojos de Jehová están atentos sobre los justos, dice el Salmo 34, versículos 15 y 16. Y atentos sus oídos al clamor de ellos, pero la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Es importante entender que orar es el vínculo, es el canal de comunicación que Dios dejó para contactarnos con Él. Pero Él está atento a escuchar la voz de los justos. ¿Y los justos quiénes son? Los salvos, los redimidos. En el Antiguo Testamento, a través del sacrificio o los sacrificios que decía la ley, bajo el nuevo pacto, Cristo fue el sacrificio. Así que la primera condición para entender que la oración nos ayuda a librarnos de la tentación es primero saberse salvo, primero saberse un hijo de Dios, primero saberse que ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Jesús, en el momento más difícil de su vida, Jesús ora sobre la piedra. La palabra Getsemaní, o la palabra Getsemani, que eso es lo correcto, significa piedra, donde se prensa, donde se prensaba sobre la piedra los olivos y derramaban el aceite. Entonces, hay tres procesos con los cuales se extrae el aceite. Las olivas se dejaban sobre la piedra y solitas comenzaban a sacar
el aceite. Eso es lo que se conoce como el aceite virgen o el aceite extra virgen. Luego se ponía la prensa y salía ya otro tipo de aceite, y luego le hacía presión a la prensa y sacaba la tercera y última parte del aceite. Cuando Jesús ora sobre la piedra, se derrama sobre la piedra, y dice el texto que comienza a sudar agua y sangre. Y la oración de Jesús fue maravillosa. Nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan qué fue lo que oró Jesús en esa última noche. La última oración de Jesús. Jesús ora por sus apóstoles. Jesús da gracias por los apóstoles al Padre y le dice: tuyos eran y me los diste. Ellos ahora han aprendido a conservar, a cuidar. Ellos ahora conocen tu palabra. No pido que los saques de este mundo, le dice el Señor, sino que su fe siga siendo alimentada. Pero en esa oración hay una frase que a mí me llama mucho la atención, porque dice: no pido solamente por ellos, sino por todos los que han de creer por la palabra de ellos. Es decir, usted y yo, metidos allí. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto para darle gracias? La oración de Jesús fue tan fuerte, fue tan poderosa, que oró por los apóstoles y por todos nosotros, quienes íbamos a creer por lo que ellos predicaron. Así debe de ser nuestra oración. Debemos de orar por los nuestros, por nuestros hijos, los que tú nos diste, los que, papá, Dios, tú nos permitiste, pero no solo por ellos, también debemos de orar por la humanidad. Para librarnos de la tentación es necesario velar, es necesario orar, es necesario hacerlo para librarnos de la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero a la verdad, la carne es débil. Quiero invitarle a que se conecte todos los días, las 24 horas si quiere, a nuestro canal de televisión Vida TV. Usted ingresa en línea a www.canalvidatv y va a observar contenido noticioso, va a encontrar documentales, va a encontrar devocionales, va a encontrar enseñanzas, predicaciones, testimonios, en fin, toda una gama de contenido que edifica su vida. Además de música de adoración. Es muy bonito para que usted ingrese, lo grabe ahí en su celular y lo grabe en su computadora, www.canalvidatv.com.
under the sun. Ya lo sabe, si no tiene dónde congregarse, le espero y le esperamos en nuestra iglesia Palabras de Vida, ubicada en Grecia, en Calle Lomas. Un gran abrazo y un saludo para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga. Ya lo saben, sí hay una forma de vencer la tentación. Velen y oren, porque es necesario hacerlo. Es necesario velar y orar para que no entréis en tentación, porque yo sé que el espíritu está dispuesto, sé también que la carne es débil, así que velen y oren. Es la forma en la que Dios a nosotros nos dijo que podemos vencer la tentación. Será hasta la próxima, si el Señor así lo permite, y no olvide, por favor, compartir este mensaje para que podamos llegarle a más personas en todo Costa Rica, en todo el mundo, con el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, felices Pascuas de Resurrección a todos.